me llamaba la atención que hubiera una sociedad secreta, que tuviera una línea espiritual, que se basara en ciertas leyendas y tradiciones y tal, ¿no? Estas tradiciones místicas, iniciáticas, tienen un componente de secreto, tienen un componente de culto, son una forma de crecer en un linaje espiritual donde se van desvelando ciertas conciencias. Son todas abre puertas, ¿no? Masonería, Rosacruces y yoga. El trabajo simbólico, que no es el trabajo energético que hacen los Rosacruces, sino que es el trabajo simbólico que hacen los masones, son rituales que lo que intentan es levantar la energía, ¿no? Colocar a la gente en un estado que tenemos muy olvidado, que es la mente simbólica. Precisamente teniendo en cuenta el calendario estelar, ¿no? Es decir, todos los cálculos astrológicos, la famosa astrología, ¿no? Los planetas se mueven se mueven por el zodíaco. El zodíaco crea como una especie de carretera, de autopista, ¿no? Es decir, las constelaciones zodiacales crean como una autopista por el que transitan el Sol, pero también todos los planetas. Todos los planetas van pasando por el zodíaco, por tanto. Bueno, él tenía en cuenta todas estas cosas, ¿no? Los tránsitos de Saturno, de Mercurio, de Marte. Te experimentas muy clarísimamente como un microcosmos. Y como un microcosmos entendido así, como un eje con una periferia. Hay una mente axial y una mente periférica. Y claro, el mundo se te aparece dentro de esa estructura axial y periférica. En el círculo todo vibra en calma. Hola a todos, bienvenidos a este episodio del Círculo Podcast. Hoy estamos con alguien muy especial, Joan Almirall, una persona que conozco de cerca y una persona de extraordinarios conocimientos. Él es filósofo además de abogado, y además muchos años compartiendo el yoga y la conciencia. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Esto va a estar divertido porque justo estábamos hablando detrás de cámara a ver qué le pregunto, porque él está en un montón de cosas, claro. Es esto de que era yogi, abogado y entre medio la filosofía, ¿no? Bueno, sí, si quieres te explico un poquito porque claro. Parece como que hay más dispersión mental que no. Bueno, yo empecé trabajando como abogado durante muchos años y me especialicé en patentes y cosas de estas. Pero la vida quiso reconducirme, digamos, hacia la filosofía. Y fue muy curioso cómo arranqué los estudios de filosofía. No tenía ninguna intención de hacerlo. De hecho, deposité en la delegación del gobierno una instancia pensé, bueno, después de leer, no sé si conocéis un filósofo, un místico que a mí me entusiasma, porque además está muy ligado a la tradición Rosacruz, a la que yo estaba bastante vinculado. Rudolf Steiner había escrito un libro que se llamaba En el curso de mi vida, y fue después de leer aquel libro que pensé, no estaría mal estudiar un poco de filosofía, ¿no? y entender un poquito nuestra tradición, cómo evoluciona el pensamiento, los giros que ha dado el pensamiento y que nos han llevado a un poquito a esto, a donde hoy estamos, ¿no? Y pensé, sería interesante estudiar esto, pero solté ahí la solicitud y de pronto me llegó, ¿ha sido usted aceptado en la Facultad de Filosofía? Y pensé, debe haber muy poca gente, bueno, efectivamente. Y fue una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Porque eso me ha llevado un poquito como a buscar, por un lado, porque yo ya venía buscando experiencia espiritual, ya estaba en un camino espiritual. Pero la filosofía me venía un poco a dar una herramienta para intentar entenderla, analizarla, comprenderla y para después poder compartirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido una cosa muy, muy interesante poder ver los giros, movimientos de la rueda del pensamiento y poder establecer una conexión entre el pensamiento y la experiencia mística, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y acabó siendo doctor. Hizo un doctorado en algo muy interesante. ¿Quieres contarnos? Sí. Bueno, soy doctor en filosofía y presenté una tesis así un poco deprisa y corriendo, ¿no? Pero la presenté y me la valoraron muy bien porque tiene partes, creo yo, que estaban bastante trabajadas y eso me lo apreciaron bien.
una tesis doctoral sobre el origen de los rangos de la jerarquía celestial. Me fui precisamente a estudiar la filosofía neoplatónica, que me parecía un poco el fundamento de nuestra tradición espiritual. Y ahí encontré, pues bueno, que toda esta escala, digamos, de seres luminosos, ¿no? Digamos, de ángeles, arcángeles, toda esta jerarquía, ¿no? Que llega hasta los serafines, querubines y demás, ¿no? Todo esto venía, precisamente, se había inspirado, los filósofos neoplatónicos se habían inspirado en un diálogo de Platón. Un diálogo que yo, claro, tuve que leer e intentar entender, y era realmente complicado. ¿Era cifrado o qué? Total. O sea, yo no creo que Platón estuviera pensando en eso, pero a los filósofos neoplatónicos de después, de siglos después de Platón, porque estos filósofos son del siglo III, IV, V, esta tradición, digamos, de las jerarquías celestiales empieza mucho más tarde, se basaron en Platón. Platón al final era autoridad y entonces, a partir de ahí construyeron todo lo que ha sido el fundamento de... Y ahora os explicaré una cosa, porque creo que es muy, muy, muy importante, y yo creo que es importante recuperar un poquito eso, ¿no? Pues bueno, todo eso, obviamente Platón ni lo pensó, ¿no? Pero ha fundamentado toda la historia de nuestra tradición teológica. Tal cual. Bueno, sí. Tienes a Tomás de Aquino hablando sobre las jerarquías, estas jerarquías celestiales, ¿no? Y os digo esto porque, mira, recientemente di una conferencia para un grupo de gente mayor, ¿no? Que se reúne en el Pipas Club, ¿no? Que venían de una antigua librería, que era la librería Almiray precisamente, ¿no? Que estaba en la calle Princesa, no sé si os sonará. Allí era un sitio por el que, era una librería de temas esotéricos y demás, y por allí pasó todo el mundo que en algún momento buscaba algo, pues porque primero empiezas siempre por los libros, ¿no? Y por ahí desfiló mucha gente y el grupo de aquella librería, hoy en día ya el propietario se murió, la librería se cerró, ahora creo que es una tienda de sombreros, no sé qué. Pero sigue la comunidad. La comunidad sigue. Y ahora están en el Pipas Club. Y allí di una charla sobre las cosmologías rosacruces, que me decían, ¿y esto qué es? ¿No? Y pensaba que es extraordinariamente necesario hablar de, recuperar esta cosmovisión y esta cosmovisión antigua, porque el ser humano está desplazado del universo. De pronto... Yo siempre digo, es decir, no sé quién lo dijo, pero yo lo repito, ¿no? El ser humano ha recibido golpes muy fuertes desde el punto de vista ideológico, y eso determina mucho nuestro estado, ¿no? Uno es el cambio, digamos, de paradigma cosmológico, ¿no? Es decir, cuando llega Copérnico y nos dice que ya no estamos en el centro del universo como pensaban los antiguos. Los antiguos pensaban que estábamos en el centro del universo, que la Tierra estaba en el centro del universo y todo el cielo nos rodeaba, ¿no? A nivel de esferas y tal, y en estas esferas habían todas las jerarquías y tal, ¿no? Pues esto, Copérnico y el copernicanismo, más que Copérnico, los filósofos y científicos que vinieron después se lo cargaron. Y de pronto nos encontramos perdidos en algún sitio, en un universo infinito, ¿no? Y después vino Darwin y acabó de machacarnos y diciendo, no, es que además no somos seres espirituales, venimos del mono, ¿no? Y de pronto nos han colocado en no se sabe dónde, en un universo infinito, y como herederos del mono. Y dices, ¿sabes? Esto solo puede mejorar. Pues no, empeora, porque luego vino Freud, ¿no? Y dijo que además... No había caído en esto que está contando. Claro, que además, digamos, nuestra motivación es la libido. O sea, que yo siempre digo, somos simios, digo, pajilleros en algún lugar en el cosmos. Espero que esto no lo censuren, ¿no? En algún lugar perdido. Esto va a salir, seguramente va a ser un hit. Pues, simio pajillero. Pajilleros perdidos en el universo. Ángeles, ¿no? Claro, entonces ¿Y por qué estamos deprimidos? ¿Y por qué estamos ahí que no sabemos? Claro, dices, hemos perdido nuestro lugar, nuestra centralidad en el cosmos, ¿no? Que esto los antiguos lo tenían muy claro. Y yo, a partir de las experiencias del yoga, sobre todo, ¿no? Y es una experiencia que le propongo a muchos de mis... en todos mis cursos siempre la propongo, ¿no? Una experiencia de
escuchar un poquito, ¿no? Escuchar y observar. Observar es más complicado, pero escuchar sí se puede experimentar. Escuchar un poquito el entorno, ¿no? Y te das cuenta de que en realidad estamos en el centro del universo. Cada ser humano está en el centro del universo. Somos un eje, digamos, que está en el centro del universo. Cuando tú miras a tu alrededor, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? No sé si habéis leído el Asterix y tal, ¿no? Cuando van en estos barcos y tal, y en medio del océano, arriba, en las antiguas galeras y barcos antiguos, arriba se ponía un cestito y había un vigía que estaba mirando a ver si veía tierra, ¿no? Y claro, yo pregunto, ¿no? a los alumnos, ¿qué crees que vería el vigía? Imagínate que estás en medio del océano. ¿Qué ves, no? Claro, empieza todo el mundo a decir cosas, ¿no? Pero claro, si tú miras a tu alrededor, ¿qué ves? Ves que estás rodeado de un círculo, el horizonte es un círculo, en este caso de agua, ¿no? Que te rodea, y el cielo es una bóveda que cubre el mar. O sea, que estamos... Y luego le digo, ¿y dónde está el centro? Pues el centro está en ti mismo, ¿no? Es decir, porque si tú te mueves para allí, el círculo se va para allá y el eje de la bóveda se va para allá, ¿no? Entonces, la realidad, la experiencia, y esto Buda, por ejemplo, empezaba su octuple sendero, empezaba con la recta visión. La recta visión que nos dice que estamos en el centro del universo, que tú y yo somos ejes, digamos, somos seres que estamos en el centro del universo, ¿no? Y que el universo nos rodea, ¿no? Y esto los antiguos lo tenían muy claro y para ellos era esencial, ¿no? Y esto nosotros lo hemos perdido y andamos por ahí perdidos, ¿no? Desorientados, ¿no? Ya nos han quitado nuestra centralidad en el mundo, estamos ahí perdidos, ¿no? Y creo que es muy importante recuperar esta idea. Recuperar esta conciencia de centro, vivir en tu centro. Porque Joan además es una de las personas que más promueve las formaciones de yoga, las imparte y bueno, tiene mucha tradición de conocimiento oriental, que es otra de las cosas que nos puede compartir. Claro. En este sentido, ¿querías preguntar algo, Rodrigo? Sí, yo me quedé de lo que ha dicho, me quedé reflexionando con esto de desde el centro del universo a nada, esta lógica me ha hecho reflexionar, claro, no la habíamos visto. Cada vez que hemos pensado más, pienso luego existo, cada vez que hemos pensado más, nos hemos empequeñecido más. Cuanto más lógicos hemos sido, menos grandes hemos sido en pensamiento. Claro. ¿No? Claro. Nos hemos desplazado, o sea, hemos desplazado, digamos, el centro de conciencia, ¿no? Y esto es algo que la filosofía oriental, como decía Jordi, es muy claro, ¿no? A mí hay un texto maravilloso, ¿no? Que para mí yo creo que es... Yo sí realmente estoy impartiendo formación de profesores de yoga es porque pienso que el yoga es como un milagro, ¿no? Es decir, es algo que nos han regalado los orientales para recuperar muchas cosas. O sea, para mí es un hilo del que se puede tirar. Me dicen, bueno, pero que hay gente que hace yoga. Había un centro que ponía yoga sin inciensos, sin mantras y sin yoga, ¿no? O sea, que es una gimnasia, ¿no? Dices, bueno... Pilates modificado, ¿no? Pilates, sí. Sí, ¿no? O gimnasia hipopresiva. A mí estas cosas como... Pero bueno... Es decir, claro, estás pensando cambiarlo de yoga y entras y empiezas a hacer todas estas cosas. Claro. Pero está bien, porque al final la gente va por el mundo, ¿no? Y claro, si tú les hablas de yoga, de incienso y de mantra, ya de entrada dices, ¿esto qué será, no? Entonces ya les pone un poco en prevención. Cada vez menos, obviamente, porque todo esto ya se ha popularizado mucho, ¿no? Pero creo que el yoga al final es una puerta maravillosa, digamos, para que el ser humano pueda recuperar un poquito, ¿no?
pues eso, ¿no? Tener experiencia mística, familiarizarse con filosofía mística, porque al final la filosofía venía siempre detrás. Hay un autor que a mí me fascina, que se llama Pierre Hadot, hace mucho tiempo, que hablaba de que la filosofía en el fondo era una práctica, o sea, venía de la práctica. No se hacía filosofía y luego práctica o filosofía secas, como se hace ahora, ¿no? Que la filosofía a secas es lo que tenemos en las universidades, filosofía seca, ¿no? Muy seca, ¿no? La facultad de filosofía está reseca. No, la filosofía se hacía a partir de una práctica, y a partir de la práctica se encontraba un poquito, se buscaba un poquito, ¿no? La explicación del cosmos y todo esto, ¿no? Bien, yo creo que todo eso se ha perdido y el yoga nos ofrece esta posibilidad, ¿no? Y para mí hay una de las cosas más maravillosas, que es por lo que yo doy mis cursos de yoga y cada vez lo tengo más claro. Es un libro que para mí es básico, ¿no? Y es fundamental en la filosofía oriental, que es el Bhagavad Gita, ¿no? Y es un libro que te lleva muy directamente a esta idea de centralidad, ¿no? Te dice, hay una semilla de eternidad en el centro de tu ser, ¿no? En el centro de ti, en tu corazón, ¿no? Tienes una semilla de eternidad, ¿no? Y es algo, de alguna manera, como descorrer todos los velos, ¿no? Todas las envolturas que le llama la filosofía india, las envolturas que recubren esta semilla que está ahí, de alguna manera como sofocada, ¿no? Apagada, ¿no? Por muchas voces que la apagan, ¿no? Y siempre les explico a mis alumnos, ¿no? De lo que se trata es de esto, ¿no? De ir separando todas estas cosas para oír cada vez con mayor claridad esa voz interior, ¿no? De la que habla el Gita, ¿no? Y que le llaman el Atman, ¿no? Es decir, pero Krishna, el protagonista, ¿no? La divinidad que está ahí hablando, se identifica con el ser interior, ¿no? Es un libro difícil porque se puede interpretar de una manera muy superficial y que te puede decir, bueno, este señor está justificando muchas cosas, ¿no? Pero si se coge la esencia del Gita, es una maravilla, ¿no? Porque te lleva directamente a esa comprensión, ¿no? Sí, si me permite, Jordi, que me he quedado con un punto. Claro, porque él ha estudiado una cosmología, llamémosle, de una forma de pensar de un solo Dios y un séquito. Y por el otro lado está el mundo oriental, que tiene quizás más de un dios, o no tiene dioses y tiene un montón de seres con poderes. No sé cómo llamarlo, porque no todos lo llaman dioses, ¿no? Yeah. Y solo para hacer el pequeño Wikipedia, dos cosas. Una que es Rosacrucis, o sea, ¿qué quiere decir ese concepto? Y lo siguiente, esta cosmología que se estudia en la tesis. Me interesa muchísimo, porque yo solo la tengo de oídas, entiendo lo de esto de serafines, y me gustaría ver cómo está relacionado eso con la conciencia del yoga, ¿no? O sea, pero por ahora me quiero quedar en la Wikipedia de qué es Rosacrucis y la cosmología esta. Bueno, yo te explico un poquito mi trayectoria, mi viaje un poco espiritual, ¿no? Yo empecé a los 18, 19 años, ahora tengo 57. Empecé mi viaje precisamente con la Rosacruz. Yo recuerdo, estuve en un colegio del Opus Dei y toda la historia, y era una persona con una vocación religiosa y mística bastante acentuada, ¿no? Recuerdo que pregunté, ¿no? A un profesor en el colegio del Opus, que me sorprendió, ¿no? Pregunté qué era la masonería. Me llamaba la atención que hubiera una sociedad secreta, que tuviera una línea espiritual, que se basara en ciertas leyendas y tradiciones y tal, ¿no? Y le pregunté qué era aquello. Y bueno, él me dio unos papelitos y tal, que los leí, ¿no? Pero me pareció que la masonería abordaba el tema de la espiritualidad desde una perspectiva muy, perdón la palabra, veterotestamentaria, es decir, apoyada en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, que a mí era el que me conmovía, ¿no? El mensaje del Evangelio cristiano, ¿no? Era lo que a mí me llamaba, lo que a mí me conmovía más, ¿no? Entonces, buscando, encontré que había otra sociedad también secreta, mística, espiritual, tal, sin tener mucha idea. Claro, yo tenía 18, 19 años, ¿no? Y andaba así un poco, pues... Y
me dijeron, esta sociedad es específicamente cristiana, ¿no? La Rosacruz. La Sociedad Rosacruz o la Fraternidad de los Rosacruces, ¿no? Entonces empecé a tirar por ahí, ¿no? Y un día de borrachera, porque yo, en mi juventud, pues, en mi juventud, me queda muy larga, muy lejos, ¿no? Desde los 19 que no he vuelto a probar un whisky, ¿no? Pero yo a los 19 tomaba mucho, ¿no? Y en una noche de borrachera pasé por delante de la puerta de la sede de una sociedad rosicruciana, que es, y nada, me apunté, porque no, me apunté la dirección, el teléfono que había allá y tal, y llamé. Y fui a una conferencia que recuerdo que me impactó un montón, porque yo en aquella época sí que estaba leyendo libros de cábala, libros de muchas cosas que no acababa de entender muy bien, no acababa de ligar las cosas muy bien. Y aquella conferencia hablaba de una cosa muy sencilla. El título era La Nueva Conciencia. Ya estoy hablando, pues, mira, del 90 y... un poco antes, 91, los años 90, el año 90, 1990 probablemente, ¿no? Que entonces no se hablaba tanto, ahora se habla bastante más, pero y la nueva conciencia y el tema, al final, o sea, de lo que recuerdo y que me impactó y que de pronto pensé, ostras, está claro, ahora lo entiendo todo, ¿no? Que no lo entendía, pero bueno, fue de que ¿sabes? caían las piezas. Sí, ¿no? Las piezas encajaron, ¿sabes? Las ruedecitas empezaban a girar todas de forma... Dijeron que en el corazón del ser humano, ellos le llamaban el átomo chispa de espíritu. Existe un átomo de chispa de espíritu dormido que el ser humano tiene delante un camino, digamos, ¿no? Que le puede llevar a despertarlo y construir un vehículo de luz que pueda soportar una conciencia iluminada, digamos, una conciencia directamente vinculada al pensamiento divino y bueno, yo claro, aquí me había hecho todo así, o sea, lo había visto todo tan claro, ¿no? Que ahí ¿Seguía borracho mientras estaba viendo todo eso? No, eso ya fue ya fui muy sobrio, ¿no? Muy sobrio, ¿no? Pero claro, es que además aquellos Rosacruces decían una cosa que era muy interesante, es decir, para realmente poder... el ser humano tiene mecanismos, es decir, y para realmente poder generar... para poder ayudar a esta conciencia a despertar y activarse, es necesario crear un campo de personas implicadas en el mismo trabajo y que juntas generen energía de un nivel suficientemente alto para que esas rosas que le llamaban ellos, la Rosacruces, la rosa del corazón, esas rosas pudieran abrirse, ¿no? Y a partir de ahí poder empezar todo el camino dejándote guiar, digamos, por la voz de esa voz interior, ¿no? De la rosa despierta, ¿no? Me pareció sumamente poético, bello y pensé, ya está, aquí está mi camino, ¿no? Y ahí estuve 25 años. En aquella escuela estuve 25 años. Pero bueno, al final todo se agota, ¿no? Estas tradiciones místicas, iniciáticas, digamos que tienen un componente de secreto, tienen un componente de oculto, son una forma de crecer en un linaje espiritual donde se van desvelando ciertas conciencias. Hay una serie de pruebas iniciáticas, una serie de rituales, tradiciones. Hay unas posiciones, ¿no? Desde ser un discípulo a ser ya una persona maestro que se compromete en compartir. ¿Cómo has vivido este proceso? ¿Qué te ha ayudado a transformar? Bueno, como bien dices, son sociedades más que secretas, hoy se habla mucho más de discretas, ¿no? Es decir, y con un cierto sentido, ¿no? Porque, como os decía antes, es un grupo de gente muy comprometida con un trabajo espiritual. Un grupo de personas tan comprometidas con el trabajo espiritual no pueden abrir sus puertas a que la gente venga a hacer turismo, ¿no? Y a sacar fotos, ¿no? Ni de los templos ni de los espacios donde se hace el trabajo, ¿no? Aquello realmente está consagrado, ¿no? Obviamente también hay pasos, procesos que se dan en ese viaje a medida que uno se va implicando en ese trabajo, y además obviamente hay compromisos, ¿no? Un compromiso que era muy claro era el vegetarianismo. Entonces yo asumí el vegetarianismo de una forma natural. También cogí todos mis discos de punk, que me encantaba el punk y tal.
Los regalé, la ropa punky, todo, me quité todo y tampoco dejé de beber alcohol. Purificación total. Claro, normal, pero claro, o sea, estamos hablando, o ellos están hablando, ¿no? Es decir, y a mí eso me resonaba, ¿no? De que tienes que oír una voz que está ahí muy escondida, muy apagada, ¿no? Entonces, claro, tienes que obviamente reenfocar tu vida a, digamos, a situaciones, a ambientes, a entornos que permitan que eso aflore. Y que, entonces, claro, necesario, ¿no? Buscar esos espacios, ¿no? Entonces, para mí todo tenía muchísimo sentido y lo sigue teniendo, porque después, claro, estuve 25 años, después me marché una temporada porque habían cosas que me llamaban con mucha fuerza. Pero ahora, hace un par de años que he vuelto de nuevo, ¿no? A otra vez, porque siempre se vuelve, como dice el tango, ¿no? Al primer amor, ¿no? Siempre se vuelve al primer amor y realmente yo allí encontré lo que en este momento mi alma, digamos, ¿no? Es decir, necesita, ¿no? Y allí había realmente aquella gente, el compromiso de aquella gente creaba un campo tan nutritivo, ¿no? A ese nivel que era impresionante, ¿no? Yo nunca he encontrado... Mira, hice un viaje hace mucho tiempo por Atenas, Estambul, no sé, fueron varias capitales que recorrimos y visité santos lugares, Jerusalén, visité santos lugares y tal y cual, pero en ningún sitio había encontrado la energía que movían este grupo de Rosacruces, ¿no? Y entonces... sí que ha habido sitios, ¿no? Que me han impactado, el Santo Sepulcro, yo qué sé, ¿no? La iglesia de San Jorge, donde está el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, algún sitio en Grecia, Atenas y tal, ¿no? Es decir, que eran sitios muy impactantes, Meteora, por ahí, no sé, hay sitios que son muy impactantes y que hay. Pero aquel trabajo tan enfocado a despertar eso, ¿no? Realmente de ese grupo Rosacruz, para mí era tremendamente nutritivo. Entonces, bueno, como comentaba, yo llegó un momento en que también sentí la necesidad de abrirme a otras cosas, ¿no? Y explorar otras cosas. Fueron básicamente la masonería, que era de alguna manera como explorar, ir un poquito al tronco, a la raíz, ¿no? De donde partían un poco los mitos y las leyendas de la tradición espiritual de Occidente, y quería conocerla, y realmente fundamos una logia y toda la historia, y ahora yo estoy en ella con un pie ya, digamos, ya yéndome de la masonería, pero ha sido también una experiencia bonita, pero obviamente sin la energía que había en la Rosacruz. Pero bueno, es también muy interesante. Y luego otra cosa que tenía muchas ganas de explorar, y eso me ayudó muchísimo a comprender sobre todo el yoga más moderno, el Hatha Yoga, ¿no? Fue el tantra budista. El tantra, las escuelas de tantra, el tantrismo, es una tradición de la que ha sobrevivido muy poco, ¿vale? Pero realmente, y ha sobrevivido mal también, porque el tantrismo es una cosa muy, muy curiosa que vuelve de nuevo a incidir en esta idea. El ser humano puede, o sea, siempre lo explico, ¿no? Nosotros, yo les explico unos mantras, ¿no? Es decir, hay yo siempre empiezo las clases con un mantra que es Om Namah Shivaya, ¿no? Shiva es el dios, de alguna manera, que encarna el arquetipo del yogi, ¿no? O sea, para mí es enfocarse hacia... Shiva es enfocarse hacia la esencia del yoga, ¿no? Om Namah Shivaya es yo... Namah es mi postro, me inclino, saludo a Shiva, ¿no? Pero, digo, esto es un mantra devocional. Yo me postro ante Shiva, o sea, Shiva está allí y yo me reconozco inferior a él y me postro ante él. Pero luego está el mantra Shivoham. Ham es el pronombre personal de primera persona en sánscrito, ¿no? Es yo soy Shiva, ¿vale? Shivoham es yo soy Shiva. Entonces, eso es tremendamente tántrico, ¿no? El tantra se diferencia un poquito de la religiosidad devocional, en que propone la realización de aquella divinidad o aquel ser, digamos, al que tú, sobre el que tú o sea, ante el que tú te postras, ¿no? Ya no es tanto yo me postro ante Shiva, sino que yo quiero llegar a ser Shiva, ¿no? Quiero llegar realmente a interiorizar y exteriorizar sus cualidades, ¿no?
Y bueno, el tantrismo fue y acercarme a la tradición tántrica, que cuidado, los budistas, claro, cuando uno se acerca al budismo tibetano, hay muchos filtros, ¿no? Sin embargo, yo me metí de lleno y fui ahí a buscar el meollo, tenía poco tiempo y además iba a ser papá y tal y cual, y mi mujer ya me estaba diciendo, tenía poco tiempo y me fui a buscar los tantras más complejos, y tomé iniciaciones para acceder, digamos, a enseñanzas y tal y cual. Y no te creas que la dan con mucha facilidad, pero sí que ahí tienen un legado sobre técnicas de realización espiritual muy, muy antiguas y muy profundas, ¿no? Y se basan en el yoga. La práctica de asana, la práctica sobre todo de pranayama, y también la parte obviamente ritual. Hay una serie de ritos, de rituales que se tienen que realizar, ¿no? Y sobre todo el mantra. Claro, cuando ves aquello yoga sin mantras, ¿no? Dices, ¿yoga sin mantras? ¿Qué me estás contando? ¿Tú sabes lo que es el yoga? Está claro que no. Bueno, de hecho me parece, perdona que lo diga, un muy buen gancho para la gente que se inicia, porque igual que el yoga en los gimnasios, pues hay personas que todavía no están en ese estado, y un tipo, yo estuve en un centro en Estados Unidos que este era el lema también, no mantra, no incense, no, y daban clases de yoga puro físico. Pero había mucha gente y justamente les gustaba esta parte de, oye, voy solo a lo físico, pero es una puerta porque practicar asana te lleva a la consciencia y te lleva al mantra, te lleva al incienso, te lleva a todo. Pero no sé si he interrumpido algo que estabas diciendo. No, es perfecto, o sea, porque esto te explica, o sea, no puedes sustraerte en el yoga, te arrastra, ¿no? Te lleva indefectiblemente, o sea, aunque tú no quieras, ¿no? Te lleva hacia la conciencia. Un río que lleva al mar. Sí. Pero acabas de hablar de los masones y también son tradiciones que usan la simbología para facilitar ese estado de conciencia, ¿no? En la masonería hay el compás y la regla, ¿no? Sí. ¿Qué significados, qué simboliza? Bueno, una de las cosas, digamos, más interesantes que tiene, ¿no?, el trabajo simbólico, que no es el trabajo energético que hacen los rosacruces, sino que es el trabajo simbólico que hacen los masones, es que yo creo que despiertan un aspecto de la mente humana muy importante y que tenemos muy olvidado, que es la mente simbólica. Y la mente simbólica es aquella que se atreve a adentrarse ante objetos, cosas que no tienen un significado. O sea, se atreven a entrar en el universo de los no significados, ¿no? Es decir, es un poco como ¿cómo le llaman? El koan que te da el maestro zen, ¿no? Y que te dice, el koan es una frasecilla que te da tu maestro zen, que es, ¿qué cara tenías antes de nacer, por ejemplo? Yo qué sé, no sé. Pero son como activadores, son anclajes de conciencia, ¿no? Claro, porque precisamente te llevan al no pensar, al no buscar significados, porque no lo hay. O sea, el koan es necesariamente un sinsentido y sobre el que tú meditas, ¿no? Y tú te agarras a tu koan y te peleas con él, como yo siempre les explico a los alumnos, ¿no?, de nuestras formaciones, ¿no? Les digo, bueno, una sadhana es para pelearse con ella, ¿no? Es decir, porque si fuera fácil, si fuera una sadhana es una disciplina, una práctica que tú vas a repetir siempre la misma todos los días de tu vida. ¿Vale? Y eso es para pelearte con ello, ¿no? Es decir, porque yo siempre les digo, o sea, decir, mira, el primer día, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien me he sentido! El segundo, sí, qué bien, qué bien. El tercero, está. El cuarto, ¡qué pereza! El quinto, ya no puedo. El sexto, mañana lo haré, hoy ya no, ¿sabes? Y ves un poquito cómo funciona tu mente. Te desvela cómo funciona tu mente, porque al final todo esto son puertas, ¿no?, que dice Jordi, ¿no?, a la conciencia, ¿no? Es decir, es romperte las inercias de pensamiento. Entonces, ¿qué significa el compás? ¿Qué significa la escuadra? ¿Qué significa la regla, el péndulo y todas las herramientas del masón, ¿no?
tienen muchos, infinitos significados y de hecho no se acaba nunca. Y yo, al final te aburres, ¿no? De darle vueltas a los mismos símbolos, ¿no? Sí, porque dices, bueno, a ver, yo no sé si ya esto ya está suficientemente trillado. Y sí, ¿no? Y todavía escuchas a alguien que te dice alguna cosita que te despierta algún significado nuevo o alguna cosa útil, porque al final de lo que todos esos signos no tienen sentido si no estás en el camino, si no estás trabajando con ellos. Porque precisamente la gracia de estos símbolos es que no tienen un sentido, ¿no? O que no tienen, o sea, que no tienen un significado, que pueden tener muchos. O sea, para ¿no? el que está fuera, quieres decir. Exacto. O sea, tú puedes leerte todos los rituales del grado, de todos los grados de la masonería y tal y cual, y pensar, bueno, sí que interesante y tal, buscarle referencias históricas, todo lo que tú quieras, ¿no? Es decir, pero realmente es vivirlo, o sea, entrar en una logia con los ojos vendados, con el pecho descubierto, sí, porque se entra así, con una soga en el cuello, ¿no? Es decir, y así se inicia uno en la masonería. Y se sigue haciendo así. Y es tremendamente divertido, ¿no? Es decir, sobre todo para los que te están iniciando, ¿no? Tú vas allá como coño. Y en nuestra logia tenemos fama de ser especialmente heavy, digamos, con las iniciaciones. Y más si ¿no? tú eras punk, o sea. Sí, bueno, esto es un poquito, sí, yo recuerdo, sí. Claro. Sí, pero tiene un significado. O sea, cerrar los ojos es empezar a mirar hacia adentro. Claro. ¿Ves? Y la regla es la claro, rectitud. Por eso yo me quedo con tantas dudas. Yo estoy apuntando aquí todo y vosotros seguís con el diálogo y yo... ¿Tú te vas enterando? Sí, tú también. Porque ella es cubana, entonces bueno. quizás tienes más conocimiento de rituales y cosas así que claro. yo. Pero yo me he quedado con esto. Yo no sé qué hace la masonería. O sea, todavía no he comprendido bien qué hace el Rosacrucis, pero entendí algo que me has dicho recién, ahora entre palabras, que me ha gustado. Uno es un trabajo simbólico y el otro un trabajo energético. Y entendí que estabas diciendo que los Rosacrucis se ponen en conciencia para unirse, ¿no? Claro, en el fondo ambos buscan la iniciación y la iniciación es generar una iniciación es abrirte de nuevo, abrirte una puerta, ¿no? Abrirte una puerta, ¿no? Que puede venir de muchas maneras. Y a mí me han sucedido, he tenido iniciaciones fuera de todas estas, o sea, no planeadas, digamos, ¿no? Porque en un momento dado el universo, ¿no? Se ordena de forma muy mágica para que tú en aquel momento recibas un legado, una misión, y se te abre una puerta. Perdona, o sea, tú, claro, tú no lo comprendes, pero yo estoy tratando de entenderlo, perdona. Una puerta... Porque todas las cosas que me estás diciendo todas abre puertas, ¿no? Masonería, claro. Rosacrucis, yoga. Sí. Entonces, ¿qué es una puerta a la conciencia, quieres decir? O sea, como una visión más invisible de las cosas, más energética, más profunda. ¿Qué quiere decir esa más puerta? Más profunda, como te decía antes, ¿no? Si partimos un poco de una idea que está en el fondo, en el origen de todas las tradiciones mistéricas, o sea, de todo lo que es misticismo en el fondo. Bueno, la palabra místico viene de misterio, ¿no? El místico lo que va a buscar es esa voz profunda de la conciencia más profunda, ¿no? Que te decía antes, esa semilla de eternidad que está ahí, ¿no? Esa conciencia eterna, porque no es solamente, todos tenemos conciencia, si no, no estaríamos aquí, ¿vale? Pero hay otra conciencia, una conciencia que no está limitada por el espacio, por el tiempo, por las circunstancias, ¿no? Es decir, hay una conciencia que es eterna, ¿vale? Y eso, toda la mística sostiene que se da en el ser humano y que el ser humano tiene que despertarlo. ¿Y cómo lo despierta? Pues bueno, normalmente estas sociedades iniciáticas o estas tradiciones místicas lo que tienen son iniciaciones, ¿no? Que son puertas que se te abren en un momento dado. Entonces, claro, en la masonería es un poco una escenificación, ¿no? Se trabaja mucho el ritual. En la masonería el símbolo y el ritual son de alguna manera el elemento conductor, ¿no? Entonces, te abren la puerta a través de esos elementos, un ritual y una serie de símbolos que te impactan, ¿no? Entonces, el hecho de entrar con los ojos vendados y tal, luego me llamó mucho la atención porque después las iniciaciones tibetanas a le llamaban
Era muy divertido, le llamaban los tantras del yoga insuperable, ¿no? Es decir, ¡guau! ¿Sabes? La leche, ¿no? Entonces te acercabas al mandala, al misterio, al centro, digamos, de energía, te acercabas con los ojos vendados, ¿no? Te ponían una cintita aquí, que bueno, lo veías todo, pero bueno, se suponía que entrabas con los ojos vendados, que entrabas ciego a la luz, ¿no? Esto... yo creo que ya no desvelo ningún secreto porque todo está muy publicado, ¿no? Es decir, pero cuando la persona que se inicia en masonería entra en el templo, además le hacen la putadita de hacer que entre, digamos, como medio agachado, porque le abren la puerta, le abren solamente un trocito pequeño de la puerta del templo para que entre así a gatas diciendo, no, es que el camino es estrecho y tal, ¿no? Entonces, cuando llega y después de pasar una serie de pruebas y el tipo, pues, dar la medida, digamos, de estar preparado, el venerable maestro, el presidente de la asamblea masónica, pregunta a los miembros de la logia, ¿qué pedís para este profano, para esta persona que viene a iniciarse? Y entonces todos dicen, pueblo masónico, ¿qué pedís para el profano? Y dicen todos, la luz, ¿no? Pues que la luz le sea dada, ¿no? Da un golpe de malleta y le saca la venda. Y entonces ve, ¡guau! Todo el templo y tal, ¿no? Y aquel templo está lleno de referencias hacia el interior, de hecho, ¿no? A través de todos los símbolos, ¿no? Entonces, el trabajo masónico es un trabajo eminentemente ritual y simbólico, y trabajas a partir de todos esos símbolos que te tienen que llevar un poquito hacia tu interior y hacia ese viaje interior. Los Rosacruces no trabajan de forma tan ritual, o sea, sí trabajan con rituales, pero son rituales que lo que intentan es levantar la energía, ¿no? Colocar a la gente en un estado, ¿no? A un estado de o sea, digamos, como más práctico, de apertura, quizás, bueno, de la mente, quiero decir, es más práctico de la mente. Trabajan a nivel muy energético y no, o sea, si precisamente de lo que se trata es un poquito de apagar las luces de la mente para que despierte lo otro, lo que está más allá de la mente, ¿no? ¿Sabes? La mente es un espejismo, ¿no? Al final todo el mundo tiene un poco claro esa idea, ¿no? La mente es un espejismo y nosotros estamos yendo al psicólogo y pagando terapias y sanando y resanando lo sanable y en fin, estamos ahí metidos en todas estas historias. Cuando en el fondo, al final, si no, uno no da un paso un poco más allá, se está moviendo en un espejismo. La mente es un espejismo, es un laberinto la mente, ¿no? Entonces, uno puede ir abriendo puertas y entrando en nuevas salas con nuevas puertas, ¿no? Entonces, nunca vas a salir tienes que encontrar algo que te eleve, que te saque de la mente, ¿no? Y ahí tienes, ¿no? El símbolo, un nivel vibratorio, que es lo que buscan los Rosacruces, ¿no? Con todos los compromisos de trabajo espiritual, ¿no? O bien el yoga, que te va llevando, digamos, por, desvelando, levantando velos, ¿no? Pasando capas, descubriendo, desvelando cómo funcionan las envolturas, lo que recubre, ¿no? Eso que está más allá de la mente, ¿no? Y a la mente, claro, a la mente, pues es Patanjali, que es uno de otro de los textos que trabajamos en formación de profesores. Patanjali es un gran meditador, ¿no? Indio. Nada, a la mente hay que controlarla. Control mental. O sea, es decir, a la mente hay que tenerla bien calmadita, ¿no? Los sentidos bien calmaditos, las capacidades mentales bien calmaditas, ¿no? Tienes que ir a buscar eso otro que está más allá de la mente, ¿no? Qué tremendamente interesante lo que estás contando. Sí que pregunta, porque cada 3 palabras de él con 4 mías para preguntar. O sea, qué increíble. Ya no sabía. Lo teníamos que traer antes. Bueno. Te va a tener que venir más veces, porque claro, con tanto estudio, o sea, a mí pues, la cabeza me ha hecho. Ahora tú. Bueno, de las cosas que hemos hablado, hay una que creo que me ha quedado en el tintero, que es las esferas celestiales. Yo recuerdo, una de las cosas que me ha impactado no hace mucho es los terremotos en Turquía y cómo el cielo habló. ¿Cómo? Cómo el cielo habló. No, que no conozco eso. Hubo unos terremotos en Turquía hace un tiempo y murió muchísima gente. Y justo antes, no solo el cielo se puso rojo, sino que hubo símbolos de manos en Namaste en el cielo, hechas por las nubes, hubo infinitos, hubo
digamos que lo celeste se expresa y se comunica y tiene mensajes para nosotros. Y me gustaría saber más sobre esto, sobre los ángeles, sobre el mundo celestial. ¿Cuál es la esencia? ¿Con qué te quedaste? Porque para mí es evidente la influencia en nuestras vidas de lo que no se ve, pero que es muy real. Bien, yo he sido un lector friki de Rudolf Steiner, ¿no? Y es tal vez la persona que ha trabajado más todas estas ideas, ¿no? Y me parece muy fascinante lo que él intenta, ¿no? Mostrarnos cómo efectivamente todo lo espiritual está interactuando con lo material, con lo que estamos viviendo. O sea, él al final encuentra las resonancias de todo lo que nos rodea con lo que está sucediendo en el cielo, ¿no? Como muy bien decías, ¿no? Él vuelve de nuevo al cosmos de las esferas, a entender que la Tierra está en un recinto cerrado, ¿no? El zodíaco envuelve y cierra la Tierra, y luego todo nuestro sistema solar son esferas, digamos, etéricas, ¿no? Que están allí, pues, moviendo y removiendo todo lo que sucede en la Tierra. O sea, una de las cosas que, digamos, más ha empobrecido el pensamiento humano es pensar que todo es material y que allí en el cielo aquellos son globos que flotan y que no, caray, o sea, si lo estamos viendo, ahí se ha podido ver, ¿no? Pero también la luna, o sea, cuando hay lunaciones, todas las parturientas, todas las embarazadas se ponen de parto, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Se ve clarísimamente la influencia de los planetas, ¿no? Steiner llegó a desarrollar una agricultura biodinámica conocida hoy, muy popular, porque todos los viticultores utilizan la biodinámica con muy buenos resultados. Pues eso lo diseñó Rudolf Steiner, precisamente teniendo en cuenta el calendario estelar, ¿no? Teniendo en cuenta qué estaba sucediendo en el cielo, cuando habían conjunciones, cuando habían oposiciones, cuando habían cuadraturas, cuando habían choques, digamos, ¿no? Es decir, todas las cálculos astrológicos, la famosa astrología, ¿no? Es decir, bueno, él tenía en cuenta todas estas cosas, ¿no? Los tránsitos de Saturno, de Mercurio, de Marte. Obviamente, o sea, nosotros, claro, si tú miras, es que es exactamente eso lo que estás viendo, ¿no? Los planetas se mueven y además, no sé si sabéis, no sé, es una cosa que yo descubrí y me fascinó, ¿no? Es decir, los planetas se mueven se mueven por el zodíaco. El zodíaco crea como una especie de carretera, de autopista, ¿no? Es decir, las constelaciones zodiacales crean como una autopista por el que transitan el Sol, pero también todos los planetas. Todos los planetas van pasando por el zodíaco. Por tanto, tienes, obviamente, ¿no? Júpiter en Libra, Saturno en Libra, Urano, en fin, todos los planetas pasan porque se mueven, se desplazan en una franja muy pequeña. Entonces el cielo se mueve, pongamos así, ¿no? Y los planetas hacen el camino inverso, ¿no? Es decir, Entonces, claro, esto si lo miras es tremendamente poético y dices, si hay alguna razón universal que ha creado todo esto, lo ha creado con muchísima gracia. Si nos paramos a mirarlo y a observarlo, el problema es que ya no miramos el cielo. El problema es que miramos la Tierra, bueno, ya ni la Tierra, ahora miramos el móvil, ¿no? Entonces, claro, nos han idiotizado de una manera que... Bueno, y aparte el cielo no se ve, ¿no? Con la contaminación lumínica y tal, ¿no? Ya no se ve, y yo creo que tampoco, y también nuestros ojos han perdido la capacidad de ver, ¿no? Yo creo que, imagínate, volviendo con tanto foco... Con tanto foco, y yo creo que hemos perdido también la capacidad de ver, porque nuestra configuración mental ya no va por ahí. Fíjate que yo cuando mi hija era pequeñita y la llevaba en el cochecito, mi hija decía, mira, una vaca. Y yo, ¿una vaca? Y mirabas, y bueno, sí, pasábamos por una lechería, o yo que sé, una tienda de no sé qué, y había una vaquita ahí pequeñita tal, y una vaca, y ella veía la vaca, y yo no. No he visto nunca una vaca, pues yo he hecho este camino muchas veces. Bueno, porque al final tú seleccionas, tu mente selecciona lo que quiere ver, y hoy en día yo creo que ya somos incapaces de mirar el cielo y realmente ver nada que nos pueda interesar en el cielo, ¿no? Entonces, ahí hemos perdido toda esa conexión, ¿no? Y sin embargo, lo que está pasando en el cielo nos afecta, ¿no? Steiner establece los vínculos, las relaciones. Así quería poneros en el ejemplo que os ponía antes, ¿no?
del barco que va por el medio del mar. Justo el estaba océano pensando en y eso cuando has dicho la cúpula de Claro, astrología. imagínate, y esto, claro, es decir, obviamente entiendes por qué Platón puso a la belleza como cualidad divina, ¿no? Es decir, porque imagínate que estás ahí en el cestito este del vigía observando y es la media tarde y de pronto, pues bueno, o la última hora de la tarde y ves como el sol se lo va tragando el horizonte, ¿no? Es decir, de pronto, ¡pum!, las aguas se tragan. Esto los griegos lo veían así. Las aguas se tragan el sol. ¿Y qué empieza por el este? Empieza a levantarse la bóveda celeste con todas sus estrellas, sus nebulosas y tal. Realmente da la impresión de que estamos en el interior de algo, ¿no? Y se empieza Claro. por el este a cubrir, ¿no? Hasta que lo recubre todo y de pronto estás en medio del océano y la bóveda además, si las aguas están calmas, se refleja en el océano. O sea, esto es una belleza, pero ya no tenemos capacidad para la belleza, ¿no? Es decir, ahora estaba leyendo, lo traigo por aquí, a este autor que ha sido el último princesa de Asturias, el Byul Chul Han, un coreano, es un tipo alucinante, y nos dice, bueno, ¿por qué ha muerto Dios? Porque hemos perdido la capacidad de prestar atención. Se ha ido con nuestra capacidad de prestar atención. Porque Dios es ausencia, ¿no? Es decir, es lo que no vemos, lo que está ahí y que no vemos, ¿no? Es tan silencioso. Es tan silencioso. Pero cuando abres los ojos a él, está tan cerca. Demoledor. Y tan demoledor, claro. Y tan, sí. Pues tan evidente. Igual de demoledoras, ¿no? Son todas las esferas que nos rodean y tienes ahí, ¿no? Entonces Steiner establece las conexiones, ¿no? En la esfera de la luna sitúa a la jerarquía angélica. Y sí que es cierto, cuando tú lees un poquito lo que se habla de los ángeles y tal, que tienen un cierto vínculo lunar y en algunos sitios se habla de espíritus lunares, ¿no? Por encima, o sea, como que los ángeles bajan de la luna. Y son los que tienen la conexión directa con el ser humano. Por eso siempre se hablaba de la tradición del ángel de la guarda. De hecho, se hablaba de que cada ser humano tiene su ángel protector, ¿no? Pero luego está un rango superior, que son los arcángeles, príncipes de los ángeles y tal y cual, los capitanes, digamos, de las huestes angélicas, ¿no? Estos, Steiner los sitúa en la esfera de Mercurio, que sería en la tradición la que vendría después de la luna. Y en la esfera de Venus se encuentran los principados, una jerarquía que estaba por encima de los arcángeles. Estos tres forman... O sea, todo dirigido hacia el sol. La mente angélica. No, porque el sol, claro, en esta tradición se pensaba que la Lo Tierra... digo porque has dicho planetas que están dirección al sol en nuestro... No, ¿has hablado de Marte? Sí, ¿nos dijo Mercurio? Escuché. Te explico un poquito. Sí, escuché Mercurio, Venus. Sí. No escuché lo de Marte. Sí, mira, para que lo entendamos, en la cosmología antigua, en la cosmovisión antigua, la Tierra estaba en el centro del universo y estaba envuelta como por esferas que eran como muñecas rusas. ¿Sí? ¿Vale? Claro. Entonces, la primera esfera que envolvía la Tierra era la esfera de la Luna. La siguiente esfera era la esfera de Mercurio. La siguiente la de Venus. La siguiente la del Sol. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Claro, pero en las tres esferas hay una perspectiva los antiguos que no consideraban que la Tierra estuviera en el centro, o sea, que consideraban la Tierra en el centro, claro, habían desplazado, o sea, los modernos, los copernicanos, sacan a la Tierra del centro y ponen al Sol, y colocan a la Tierra en el lugar del Sol. ¿Vale? Hacen el cambio, hacen la permuta, ¿no? Es decir, pero en la tradición está la esfera de la Luna, la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, la esfera de Marte, la esfera de Júpiter, la esfera de Saturno y luego la esfera de las estrellas fijas. O sea, como si fuera muñecas los rusas. Antiguos, bueno, aparte como los antiguos planetas estos que se ponían... ¿sabes? Como el sistema solar cuando se ponía el sol y los planetitas cogidos por un... Sí. O sea, como que eran una cúpula de cristal que se va moviendo, en la cual está pegado, lo que entiendo yo, ¿no? Está pegado el planeta, entonces cada más lejos que está,
una capa nueva de la matrushka, que se llama. La matrushka, sí. Esto le llamaban, esto que de lo que tú hablas, que las hay muy complejas, la esfera almilar. La esfera almilar es una esfera que, o sea, es una esfera que representa el cielo, y dentro las hay más complejas y más sencillas. Puedes encontrarte una única esfera, que es la Tierra, y la esfera de las estrellas, y entonces tienes el cinturón zodiacal, o bien dentro tienes las otras 7 esferas, ¿vale? Porque eran 7 esferas las que envolvían a la Tierra, que todo el 7 tenía también un significado místico muy importante, ¿no? El número 7, el espíritu séptuple, los 7 espíritus ante el trono. Cuando Juan ve en el Apocalipsis de Juan, las 7 iglesias, en fin. O sea, los ángeles promueven la consciencia, son guardianes de la luz, de la conciencia. Claro, porque aparte has dicho un montón de niveles, ¿no? Pero claro, ángeles, arcángeles. Claro, o sea, los ángeles están a nivel de la luna, arcángeles están a nivel de Mercurio, o sea, más allá, en Venus están los principados. En el Sol están las dominaciones, las virtudes en Marte, en Júpiter están... en el Sol están las potestades, en Marte están las virtudes y en Júpiter las dominaciones. En Saturno ya se encuentran los tronos y el cielo ya son los serafines y los querubines, ¿no? Es decir, todos son seres... Son seres celestiales, fuerzas celestiales, ¿no? De cada vez una potencia más sublime, porque cada vez están más cerca de lo divino. Yo, claro, cuando hice la tesis doctoral estudiaba una cosa un poco más peregrina, digamos, que era el proceso cognitivo, porque ellos pensaban que las ideas venían de la mente divina a través de toda esta jerarquía celestial. Como una radio Makuto que se iban contando. Y luego sigue en los masones, pues de unos a otros. ¡Ah, claro! La misma estructura, pero claro, más terrenal. ¡Hostia! Sí, esto lo tienes en un libro que se llama de pseudo Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita fue uno de los el que inventó toda esta historia. Te dice, bueno, es que la jerarquía angélica, la jerarquía eclesiástica tiene que ser un reflejo de la jerarquía angélica. Él se refería a la jerarquía eclesiástica, pero bueno, porque al final dices, hay una jerarquía. Hay una jerarquía, el cosmos, el universo está jerarquizado, nos guste o no, pues no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Es decir, pero hay una jerarquía. O sea, el león se come el depredador grande se come a la pieza pequeña, ¿no? Y es así, y esto funciona así. Entonces hay una jerarquía y el cosmos está ordenado de forma jerárquica. Entonces, entender esto, pero claro, hay que entenderlo bien. Steiner dice una cosa muy bonita, dice que, claro, cuanto más arriba están, más sirven a los de abajo. Exacto. Es una jerarquía de servicio, de ministerio, ¿no? De ministro. Que de hecho no comen, sino dan de comer. Exacto. Nutren sin alimentarse, porque ellos ya tienen fuerza suficiente, entonces nutren a los demás. ¿Y cómo encaja el yoga en esto? Claro, porque... Bueno, pensé que estamos... La autopista. La autopista, claro. La autopista porque es la realización. O sea, si está todo eso jerarquizado, en el yoga yo solo conozco 3 niveles, no conozco tantos niveles como esto que me estás diciendo. Bueno, tal vez en la tradición india no hay una jerarquía tan organizada como esta, digamos, porque esto fue una elaboración de muchos siglos. A pesar de que tienen las castas y todo eso mucho más para abajo, que son 7, ¿no? Sí, también sí. Pero claro, en el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita no se explica muy bien, pero en la filosofía india tienes te presentan la idea de que el universo tiene forma humana. O sea, no sabía eso. Sí, le llaman el Purusha. El Purusha, que la palabra Purusha quiere decir, en sánscrito quiere decir persona, ¿vale? Tiene una cabeza, tiene brazos, tiene piernas, tiene torso, tiene piernas. Nosotros, los seres humanos, nos encontramos en la pelvis del Purusha, ¿vale? Por encima de la pelvis está todas las esferas celestiales, digamos, ¿no? Que forman el abdomen del Purusha. ¿Vale? Y a la altura del corazón se encuentra la tierra, que es donde la montaña, el monte Meru, llega ahí a esa región,
que tienen todos sus nombres, Shvarloka, etcétera, ¿no? Es decir, en esa región donde está el sol, que es el corazón del Purusha, ¿no? Allí se encuentra la tierra, la ciudad santa, digamos, la tierra sagrada, el paraíso Sukhavati, la tierra de la felicidad, ¿no? Pero es que por encima del pecho tienes todavía 4 planos más, ¿no? Hasta llegar al Brahmaloka, que le llaman, o el Satyaloka, el espacio, digamos, eterno, de la eternidad, donde el yogi llega después de todo un larguísimo camino de ascensión por todas estas regiones, ¿no? Y obviamente a través de un trabajo de, siguiendo de forma muy estricta, cumpliendo estrictamente muchas de las pautas de vida yógicas, que no las cumplimos, la mayor parte de gente no son complicadas, son muy complicadas, ¿no? Pero bueno, el yogi que se esfuerza alcanza el espacio, digamos, la región, digamos, de la inmortalidad, ¿no? Una región que además, porque dicen, es una cosa muy bonita, porque los indios conciben el cosmos como un ser vivo que se contrae y se expande, ¿no? Es decir, que experimenta algo así como una respiración, ¿no? Una inhalación y una exhalación, ¿vale? Cuando inhala, todo el cosmos es absorbido en él, ¿no? ¿Vale? Y cuando exhala, se manifiesta todo el cosmos, ¿vale? Entonces, esta región del Brahmaloka, esta región última, digamos, en la cumbre, en la cúspide del Purusha, esa zona, esa región nunca se ve afectada por este dinamismo del cosmos. En el cosmos todo lo demás muere para volver de nuevo a surgir en formas diferentes, ¿no? Entonces hay una cosmovisión muy, muy interesante. No es exactamente lo que tenían los antiguos aquí, pero también es una cosmovisión muy interesante en la que se puede aprender muchas cosas, ¿no? También la cosmovisión india, ¿no? Estuve allí en el Monte Kailash. En los Himalayas estaba la Kundalini de la Tierra, que se ha movido hacia tu tierra. ¿Ah, sí? ¿Hacia Argentina? Hacia Argentina, Chile. Y ahora... ¿Hace mucho? Ahora no hace mucho. Entonces, ahora esto está empezando a ser un lugar de conciencia. Y por eso, entre otras cosas, pues todos los monjes tibetanos fueron removidos de allí, porque ahora hay que moverse para allá. ¿Sabes dónde Pues están antes yendo? estaban en Tíbet. Sí. Ya sabes dónde se aproximan, que yo voy a ir, mira, el miércoles cojo un avión para allá, a Titicaca. ¿En El serio? lago. ¿Y cómo saben eso? Allí está lleno de centros budistas. ¿Que lo canalizan o alguien diga, pay, No, agarra el mapa y dice, no, que va. y me lo miras así? Es impresionante. Hay libros de estos lamas sobre estudio de la mente que flipas, alucinas. O sea, hay libros de comprensión de la mente, de cómo funciona la mente y tal, de siglos y siglos y siglos de una erudición, de estudio y de contemplación. O sea, porque no es solamente estudio de leer como aquí, que leíamos a Aristóteles y a Platón y aquí acaba todo. No, ellos de ir renovando su comprensión de fenómenos como es la mente, ¿no? Es decir, el primero fue Buda. Buda, a mí una de las cosas que más me alucina del budismo, del Canon Pali, los textos fuente más antiguos del budismo, es que es la primera persona que hace un análisis psicológico de los estados de absorción de la conciencia en un proceso, digamos, de contemplativo. No, contemplativo. O sea, porque el Buda se sienta 40 días y 40 noches a meditar. Se sienta a meditar y tiene una experiencia interna, hace un viaje hacia adentro muy, muy profundo. Pero lo alucinante es que después el tipo tuvo la capacidad de explicarlo y decirte, se pasa por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y él los explica y los detalla. Claro, esto abre las puertas a una tradición como no la ha habido. O sea, aquí en Occidente los místicos tenían experiencias místicas y escribían poesía, ¿no? Como Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Pero ellos lo que hacían era, tenían una experiencia mística y después intentaban analizarla, ponerla por escrito, comprenderla y explicarla, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? Y esto no lo ha habido en Occidente.
En Occidente, pues bueno, nos hemos movido en otras direcciones, pero en esta línea, digamos, de capacidad de explicar y comprender el fenómeno, los fenómenos internos, ¿no? A partir de la experiencia mística, aquí no lo ha habido. Una de las cosas que me ha quedado todavía en el tintero, que es una de las primeras que has dicho, que usted se cambia el punto de vista de todo. Has comenzado muy bien esto de la filosofía de que cómo hemos analizado el mundo, ¿no? Que hemos pasado, pues, cada vez que tenemos más pensamiento a ser más diminutos y sacarnos el centro. A lo que estoy viendo de toda la conversación que estás diciendo, que al final ya no somos el centro del universo y el centro es, pues fíjate que en nuestro sistema solar es ese puntito que está ahí que nos ilumina y nos da calor, ¿no? Uh-huh. Y aparte en la galaxia, pues hay otro punto que está por allá, que nos alineamos todo y mira qué curioso que se ven todas las estrellas en este camino. Pero claro, cuando el otro día que mi pareja que es astróloga, que es una cosa que no creo, o sea que no le encuentro el patrón lógico. Al tarot sí, ¿eh? O sea, ella tira tarot porque es una cosa para mí científica. Ella tiró muchas veces las cartas y todavía no ha fallado. O sea, no sé. O sea, ella tira cartas y no falla. Incluso me enseñó a hacerlo a mí y no lo sé. Hasta acabamos creando un oráculo en 5 días, llámale de iluminación. Tuvimos una meditación súper profunda donde empezamos a ver seres y que todo lo otro. Y tuvimos 5 días sin dormir y creamos un oráculo. No. Y después se hizo, lo acabamos, lo plasmamos, lo hicimos y... Perdón que haga una cuña publicitaria. Mi hermana ha publicado hace poco un oráculo basado en los mitos griegos, ¿no? En los dioses ¿sí? griegos y tal, una cosa así muy chula. Y el otro día una chica que lee el tarot y tal y cual, leía las cartas del tarot y sacaba un oráculo de la Pitia, le llaman, el oráculo de la Pitia, ¿no? De la Pitia era la pitonisa, la sacerdotisa del templo de Apolo, ¿no? Y mi hermana, bueno, ha hecho eso lo ha publicado Kairos, ¿no? Un muy bonito, ¿no? Unas cartas muy bonitas de... ¿Qué se llama? ¿Oráculo El oráculo de la Pitia, sí. De la Pitia. Sí, de la Pitia, sí. Es una cajita con unas cartas preciosas, ¿no? O sea, las cartas están sacadas de cerámicas antiguas, ¿no? Y son todos dioses y tal y cual, y entonces ella se aventura, digamos, a interpretar un poquito, ¿no? Las Interesante. cada carta. Sí, me hacía gracia por lo sí, que... Yo soy más de la astrología, sin embargo, ¿no? Mira qué bueno, que estoy pensando eso para analizar. Y mira que hoy no tenemos tanto tiempo como para hablar de cosas tan profundas, pero es que hay una cosa que posiblemente abra muchas puertas, que es esto que has dicho del centro. Cuando él habla, siempre expresa lo de el centro, ¿no? Del centro, o sea, no sé si viene del yoga o de él, ¿no? Del centro. Fíjate que yo hago meditaciones globales, llevo unos 6 o 7 años guiando gente, pero yo anteriormente nunca había meditado. O sea, he empezado a guiar antes de meditar. Es muy raro. Y he hecho técnicas que después dicen, sí, esto lo hace, no sé, vale. Esto de unir la conciencia es casi lo que me he especializado más. Hago sesiones de unir conciencia y he hecho muchos experimentos de eso, hasta manipular el tiempo. Hemos hecho llover, cosas muy locas, uniendo la conciencia. Yo le trato de poner ciencia y recientemente tenemos un dispositivo por aquí de un ruso que fabricó algo que se llama BioWell, que no sé si lo conoces. ¿Te conoces la cámara Kirlian? Sí. Pues él continuó su trabajo y lo digitalizó. ¿No? En 50 años trató de generar dispositivos que percibían la energía sutil en todas sus formas, ¿no? Y ya sabemos que el espectro de luz nosotros vemos esto y es enorme, y lo mismo que pasa con el oído y lo mismo pasa con ni luz ni oído, la vibración, etcétera, ¿no? Y probando esta conciencia colectiva pusimos un dispositivo, él estaba en San Petersburgo, nos concentramos todos, los llevo, los guío y nos vamos para el dispositivo pega un pico, los saco del dispositivo, el dispositivo baja, volvemos al dispositivo, el dispositivo eleva. Eso no había pasado nunca en la historia.
Y lo hicimos hace un mes. Pero que claro, todo lo que estás contando tú, que viene tan estudiado por el humano, me ha cautivado, pero muchísimo. Y me he quedado con esto del centro. Fíjate que ahora hay una corriente de canalización que habla que vivimos en una cúpula, que todo está proyectado, que la Tierra no es redonda. O sea que hay creencias de todo, ahora mismo de cualquier cosa, ¿no? De que esto no es madera, de que esto es una proyección. Pero si te fijas, tú lo que me estás diciendo es que hay creencias de todo para la iniciación. Hay estudios tibetanos de cómo funciona la mente, pero por el otro lado Platón estudió cómo funciona, y por el otro lado pues el cristianismo estudió cómo, y después están, pues, y cada uno estudia este espejismo que has dicho de que abre puertas y que no, y después está la iniciación, que es tratar de, a lo que he entendido, sacar ese espejismo de lado y trascender Y llevarte más allá. y llevarte más allá. Y llega a ese punto de nuevo, que somos el centro. Me ha encantado eso. Claro, en la astrología tú eres el centro. O sea, tu carta natal es tú y los astros, No. que te proyectan a ti. O sea, ahora en la física cuántica se está hablando, pues, el centro de todas las cosas, el punto de la perspectiva donde tomas la cosa. Claro, aquí está lo de la perspectiva de la conciencia. Si hago autoconciencia, la perspectiva es mía, no es el sol. Entonces, yo todo lo que veo está, o sea, Jordi está pues a 50 centímetros, tú estás a 2 metros mío. Entonces, esta medición pues pueden ser las cúpulas que me comentaba. Pero en todo lo que has estudiado, que entiendo que has profundizado mucho por lo que estoy viendo, tú te has quedado de que eres el centro de tu propio universo, entiendo. Y que podría ser algo a explorar a lo que no estamos viendo ahora, que estabas diciendo que lo decías como a regañadientes si no he entendido mal, ¿no? Hemos perdido la capacidad de ver que somos el centro. Sí, sí. Mira, desde el primer momento, digamos, ¿no?, de mi viaje, me he familiarizado con la idea de que el ser humano es un microcosmos. Excelente deducción. Claro, yo esto me lo cogí un poquito como una idea teórica, ¿no? Pero que me parecía que me encajaba muy bien, ¿no? Que me resonaba bastante. Pero yo es algo que he podido llegar a experimentar a través del yoga, ¿no? Yo he propuesto un ejercicio a los alumnos que es muy sencillo y que ¿Se puede decir ahora? Sí, que si guías meditaciones, o sea, decir, no es nada complejo, o sea, es una tontería, pero que te cambia de una manera tan radical tu comprensión de lo que es realmente la mente. Y es tan sencillo como sentarse, cerrar los ojos y escuchar. Les digo, solamente escucha. No te pares a ni siquiera analizar los sonidos, tú solamente escucha. ¿Y qué sucede? Tú, cuando cierras los ojos y escuchas solamente, porque los ojos aquí te distorsionan un poquito, sí, ocupan, ¿no?, el 80% de los impulsos del cerebro. Exactamente, y además te engañan, te distorsionan porque estamos metidos en un espacio. Si estuviéramos en medio del desierto, te diría, no, abre los ojos. Claro. Pero donde estamos, te recomiendo que cierres los ojos y solamente escuchas, ¿no? Entonces, de pronto escuchas un sonido por aquí, o una voz por allá, y notas que suenan sonidos a tu alrededor, ¿no? En lo que llaman los tibetanos o el budismo las 5 direcciones, ¿no? A tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás o arriba, ¿vale? Normalmente es así, ¿no? Entonces, pero aquí poco a poco te puedes dar cuenta de que el sonido, todo sonido, salvo estos sonidos sordos que son continuos, ¿no? Pues pasa una moto y entonces se oye, ¿no? Como empieza, y llega un momento que lo escuchas muy bien y después se va apagando, ¿no? Y los sonidos pasan, ¿no? Y tú, el ejercicio es, al principio solamente escuchar cómo los sonidos empiezan y acaban. Es tan fácil como eso, ¿no? Pero claro, entonces cuando ya más o menos ya tienes un poco de control, ¿no?, de escuchar los sonidos y tal cual, que no, o sea, que en principio, como no es una cosa que realicemos muy a menudo, pues puede costar un poquito, pero bueno, uno enseguida se da cuenta
el siguiente paso es, ahora escucha el espacio donde se producen esos sonidos. Y aquí ya flipas. Escucha. Observa el espacio, observa, escucha, presta Entre atención. el sonido y yo, el espacio. Claro, porque tú te das cuenta de que el sonido pasa, ¿no? Es decir, Claro. pasa una moto y empieza y luego acaba. Pero luego presta atención ya no a los sonidos, sino al espacio donde se producen los sonidos. Y aquí es donde flipas, porque dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Yo le llamo campo de percepción. Bueno, eso lo saco de Buda, ¿no? O sea, Buda le llama campo de percepción. Porque primero dice, toma conciencia del espacio que te rodea, ¿vale? Y en ese espacio puedes decir, sí, este ruido ha empezado y acabado por mi derecha, o por mi izquierda, o por delante, o por detrás, ¿vale? Puedo localizarlo. Pero luego cambias el enfoque y te vas a observar el espacio que te rodea. O sea, ese espacio que te rodea. Y te das cuenta una cosa muy importante. Ese espacio es un espacio silencioso. Es un espacio de silencio. Y en ese espacio silencioso es donde se pintan los sonidos, donde empiezan los sonidos, donde se dibujan los sonidos. Y aquí empiezas a comprender, empiezas a pensar, ¿qué narices es esto? ¿No? Es decir, ¿qué es? O sea, porque luego tú, yo algunas veces lo hago, ¿no? Cuando están ahí bien concentrados escuchando, tiro una campana o algo al suelo, meto un ruido así, ¿no? Entonces, la sacudida es brutal. El sonido te empuja. O sea, el sonido es muy físico y aquí de entrada empiezas a percibir la física del sonido, empiezas a sentir el sonido como que no lo escuchas únicamente con el oído, sino que lo escuchas con todo el cuerpo capta todo el sonido, ¿no? Pero después, lo mágico es de pronto encontrar ese espacio. Buda dice, le llama a ese espacio que te rodea, que es una especie de cúpula, de hemisferio, ¿vale? Porque tienes derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, ¿no? Es decir, todo esto que te recubre es un espacio silencioso. Pero es que además, luego Buda dice, es que el siguiente nivel es darte cuenta que es un espacio de conciencia. Se refiere a que es un campo de percepción. Por tanto, tus sentidos se proyectan de forma ilimitada a tu alrededor. Tu vista y el oído, en el ejemplo que poníamos del vigía en el barco, ¿no? Te das cuenta de que el horizonte no es más que tu campo de percepción. Y también acústicamente tienes tu campo de percepción y que tiene su horizonte, ¿no? Yo sé que no estoy escuchando los ruidos de Moscú, pero yo no sé hasta dónde llega mi capacidad auditiva. Si hay un sonido muy fuerte a 15 kilómetros, igual lo escucho, ¿no? Y también pasa por ese espacio silencioso. Claro, de pronto te das cuenta de que ese espacio que te rodea es un espacio de silencio, un espacio de quietud, porque el sonido ¿qué es? Es movimiento, ¿no? Y es un espacio de conciencia. Es lo que Buda llama el campo de percepción. O sea, bueno, un campo de conciencia, un campo de percepción, ¿no? Entonces, claro, luego dices, bueno, entonces, ¿qué es mi mente? Porque luego te dice, no, y además este espacio de percepción es vacío. Y realmente, o sea, es silencio, es quietud y es vacío. Entonces, de pronto ahí se suceden los sonidos. En ese espacio de percepción suceden los sonidos. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es mi mente? Porque ya de pronto tu mente deja de estar asociada a tu cerebro, a tu cabeza de pronto es como que mi mente es mi campo de percepción. Lo dices porque te puedes trasladar Haz tu la conciencia al experiencia. espacio. No, porque ese espacio es tu conciencia, es tu campo de Sí, percepción. ese caso de cuando tú me dijiste eso, que estaba con los ojos cerrados haciendo la experiencia, tú me dijiste, concéntrate en el espacio y no sé si lo hizo mi mente o visualmente, yo he visto ondas. O sea, mi mente cuando has dicho concéntrate en el espacio, pues yo he visto ondas en el espacio que hay desde la voz que estabas diciendo, de cuando escuché un ruido por ahí abajo, y visto cómo se dibujaba en el espacio el sonido que llegaba. Claro, pero esto es una posibilidad. De lo que se trata es de encontrar, o sea, de observar ese lugar donde se dibujan las ondas, donde se dibujan los sonidos, donde... Pero es que justo se dibujaba. A eso me refiero. Eso es... Pues la idea es poder captar eso donde se dibuja, donde se experimentan las ondas. De hecho, es despertar a la conciencia del observador. Claro, lo que quería decir es que tú te conecta trasladas, ¿no? con tu ser.
Claro, o sea que tu conciencia en ese momento no solo estás recibiendo, sino saliendo de ti para abarcar más espacio, Claro, ¿no? estás conectando con tu esencia observadora, más allá de tu mente, más allá de... Claro. Claro, yo llegué un poquito a la conclusión, y claro, porque yo hacía mucho trabajo también de eje. Ah, claro, porque esto venía la pregunta de si lo del microcosmos humano. Sí. Claro, el cielo también tiene un eje. El polo norte de la Tierra conecta con la estrella polar, ¿no? Más o menos el eje. Que es curioso, que justo Claro. está ahí. Que ha sido la referencia. Bueno, dicen que ahora se ha desplazado un poquito ¿Ah, hacia sí? otra estrella, sí, porque bueno, va habiendo un movimiento también celeste, ¿no? Que corrige eso, ¿no? Y ahora parece ser que no es tan si trazáramos la línea, digamos, del polo norte, no coincidiría exactamente con la estrella polar, aunque la estrella polar sigue estando en la centralidad, ¿no? Pues trazaban un eje imaginario. Bien, que el ser humano también tiene un eje. Su columna es su eje, ¿no? Los budistas tántricos hablaban de que ese eje es vacuidad, es vacío. Claro, yo hago mucho trabajo de eje, digamos, mucho trabajo de pranayama, de canales, de vientos internos, ¿no? Sobre todo trabajo de desvelar los canales, y sobre todo el canal central, ¿no? Que es, digamos, podríamos decir, como el centro, digamos, de la columna vertebral. Y de pronto empiezas a darte cuenta de que somos un eje que se expande de forma ilimitada a su alrededor. Y eso es lo que realmente es nuestra mente. Y volvemos a que somos Una mente el axial centro y una de la mente autoconciencia. periférica, ¿sí? Hay una mente axial y una mente periférica. Y claro, el mundo se te aparece dentro de esa estructura axial y periférica. Tal cual. Y cuando haces mucho trabajo de eje, te das cuenta de que, bueno, empieza a desdibujarse bastante la manera convencional que tenemos de entender la mente, ¿no? Como algo que está en el cerebro y tal y cual, sino que de pronto es como que, bueno, es decir, te experimentas muy clarísimamente como un microcosmos. Y como un microcosmos entendido así, como un eje con una periferia, pero con un eje axial, o sea, un axis, digamos, ¿no? Es decir, que se proyecta. Y esto era una cosa que los Rosacruces venían manteniendo desde hacía mucho tiempo, ¿no? De ver al ser humano como un microcosmos. Y luego todo esto, pues sí, seguramente viene también en gran medida de la astrología, ¿no? Que entiende, a mí, yo digo que soy más de astrología, no es que me crea mucho todas estas cosas, ¿no? Pero me parece muy bonito entender la mente o ver la mente de esta forma, ¿no? Es decir, como una circunferencia donde hay determinadas funciones en determinadas regiones, ¿vale? Operando de diferente manera y manteniendo relaciones, pues bueno, de relaciones armónicas o inarmónicas, ¿no? Pues tu inteligencia con tus sentimientos, con tu voluntad, con tus, bueno, en fin, ¿no? De lo que representa, digamos, cada uno de los planetas, ¿no? Que en el fondo no representa otra cosa que nuestras propias facultades y capacidades mentales, ¿no? Es decir, pues bueno, tenemos ahí un conflicto, ¿no? Pues la astrología, pues más o menos lo pinta, ¿no? Y me parece muy romántico, ¿no? Verlo así, ¿no? Es decir, y además es que después la experiencia, el yoga me lleva un poquito a una comprensión así, ¿no? De experimentarme así, ¿no? Experimentarme como un eje y como realmente un microcosmos, ¿no? ¿Qué relación tiene este eje con la Kundalini, la energía Kundalini? Kundalini al final no deja de ser el gran depurador, es una corriente, ¿no? de energía que lo que hace es activarte el eje, el axis, ¿no? Es decir, y de pronto pues poderte encontrar realmente en el eje, ¿no? Y obviamente eso te abre a diferentes dimensiones. Yo he leído bastante a los autores que han hablado de Kundalini, que han tenido experiencia o que dicen haber tenido experiencia de Kundalini y un poquito lo que explican, ¿no? Y me perdonaréis, pero uno de los que más me gusta es el Yogi Bhajan, que es el que fundó el Kundalini Yoga, el que se inventó el Kundalini Yoga, por eso lo inventó. Y esto no diría de, pero es tal cual. O sea, el tipo, a ver, se lo inventó a partir de una tradición. O sea, no se inventaba, o sea, estaba cogiendo, mezclando y reinventando un poquito. Le puso, ¿no?, un nombre. Le puso el nombre, ¿no? Que sí. Pero él decía eso, ¿no? Que cuando una persona se despierta Kundalini, se activa Kundalini, esa energía empieza a circular por el eje,
¿no? Esa persona se convierte en un ser tremendamente creativo, ¿no? Porque empieza a ver el mundo, a entender el mundo y interactuar en el mundo de una manera muy distinta, ¿no? A partir precisamente del eje y de sentir la fuerza del eje, ¿no? Y bueno, te descoloca, ¿no? Te rompe un poquito, ¿no? Kundalini está muy relacionado con las experiencias de muerte y resurrección. Es eso que llaman Kundalini Activation. Yo, la verdad que... bien, es decir, realmente una experiencia de Kundalini, para mí, una de las más claramente explicadas, es una que se publicó en un libro que se llamaba Kundalini, que el tipo realmente explica que tuvo una experiencia de muerte, o sea, realmente casi se vuelve loco, ¿no? Es decir, tuvo una experiencia muy fuerte, ¿no? Es decir, y en el que experimentó ese movimiento de energía axial, ¿no? Y además lo experimentó como calor y todo eso le desestabilizó y tal y cual, hasta que él pudo, con el tiempo, integrar eso, ¿no? Metabolizar eso, integrarlo y vivir a partir de eso, ¿no? Y se le planteó una vida completamente diferente. Y él lo explica, es una experiencia... O sea, es decir, el libro pone un poco los pelos de punta, pero la valoración es muy positiva del libro. ¿Crees que este proceso que has experimentado tú, de purificación, de conciencia, de crecimiento, está relacionada con esta hipersensibilidad que has desarrollado con temas que justo cuando empezamos dijimos tenemos que hablar de eso. Sensibilidad. Exacto. No lo había. ¡Ostras! Él, supongo que lo conoces desde hace tiempo, tiene una capacidad deductiva abrumadora. Sí. No había caído en eso. Mira qué bueno. A ver si porque él activó la energía ahora es hipersensible. Claro. Mira, yo he experimentado, y eso es lo que quería explicar en otro libro que tengo ahí preparado, pero no sé si lo voy a publicar nunca. Por cierto, Por el nombre favor. de tu libro, que ¿El no lo hemos primero? dicho hasta ahora, en el primero. El primero se llama Contradicciones de un yogi occidental. Y ahí explico... Para que lo bajen, o sea, Claro. lo vamos a poner en la Es descripción. un libro que yo he recibido comentarios muy... El comentario que más me gustó fue de un amigo que trabaja en un banco, y dice, oye, me he leído tu libro, y dice, engancha, y dice, pero no entendí una mierda. Está muy bueno eso. Me encantó. Bueno, allí, claro, en Contradicciones de un yogi occidental explico experiencias que enganchan, que pues, te mantiene ahí un poco en vilo y tal, porque sí, explico experiencias muy reales que yo he vivido, ¿no? Y que cuidado, que no son... no sé, bueno, es decir, que le pueden haber pasado a mucha gente, y de hecho mucha gente me ha comentado que ha vivido experiencias afines, ¿no? Es decir, pero luego también intento explicar un poquito toda la filosofía que ha acompañado, digamos, este proceso, ¿no? Por aquella idea que os comentaba, ¿no? Es decir, la filosofía para mí no viene de la pura especulación, sino que viene como necesidad para intentar integrar, explicar experiencia, ¿no? Y yo creo que hay y en mi vida hubieron han habido tres iniciaciones, ¿no? O tres momentos para mí muy potentes, ¿no? Uno de los primeros tiene que ver con la Rosacruz y con la apertura del corazón, ¿no? En la que me sentí tremendamente tocado en el corazón y sentí como que en el corazón se abría una energía nueva que, bueno, que me dio, que me nutrió durante mucho tiempo y que vino gracias a todo ese trabajo de purificación del que hablábamos, ¿no? Y que, bueno, que era como parte del compromiso del trabajo con los Rosacruces, ¿no? Pero yo tuve que dejar la escuela Rosacruz porque un día por India, paseándome por un ashram de la India, en un pequeño museo de una santa de la India que se llama Rima Nandamayi, no sé si la conoceréis, pero bueno, fue muy popular en su tiempo, o sea, murió en el año 1982, es una mujer, viendo el retrato de aquella mujer, que ya había muerto hacía años, de pronto su mirada me penetró, sentí que me llegaba hasta la pelvis, y en la pelvis explotaba algo, ¿no? ¿Sabes? Y de pronto empecé a sentir lo que había sentido aquí, lo empecé a sentir a nivel de la pelvis, ¿no? Y, ¿qué narices está pasando aquí? Luego me iba a meditar a un ashram de un swami que murió hace poquito, ¿no? En Dehradún, cerca de Dehradún, que él hacía 4 meditaciones diarias, una bien temprano por la mañana, bueno, repartidas a lo largo del día. Y yo recuerdo que tenía que agarrarme al suelo porque me iba, yo no sabía qué me estaba pasando, ¿no?
Y además, curiosamente, una alumna mía, porque yo había dado clases en el Museo Egipcio, había dado clases sobre filósofos, magos, alquimistas y tal y cual, ¿no? Que era una gran astróloga, me dijo, antes de marcharme a la India, me dijo, tú recibirás una iniciación de aquí poquito, ¿no? Dije, yo estaba en la Rosa Cruz y pensaba, yo no tengo previsto ninguna iniciación. Sí. Y de pronto me encontré... Solo me voy a la India. Solo a la India. Pero el bofetón que recibí energético allí en la India, ¿no? Que me activó todo algo aquello. Como Silvi contigo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues yo después me vuelvo a la Rosa Cruz después de toda aquella aventura y de pronto me sentí totalmente desintonizado con lo que ahí había. Totalmente desintonizado. Tuve que marcharme de ahí porque de pronto no encajaba. Claro, porque en esta visión que me estabas transportando, que tenían que unirse todos desde un eje. Y tu eje se había movido. Estaba totalmente desplazado, o sea, y de pronto me sentía... Claro, yo no había metido... o sea, yo fue paseando... Otro podcast lo dejo. Sí, yo fue paseando... Sí, eso lo explico en el libro. Hay un capítulo del gurú, la madre del gurú o algo así que se llama, ¿no? Es decir, bueno, es que yo estaba paseando, de la forma más inocente por allá y de pronto tengo aquella revolución, ¿no? Es decir... Y claro, eso me coloca, claro, en plan como búscate la vida ahora. Búscate la vida para trabajar con esta nueva energía, pero tú en aquel grupo ya no encajas, ¿no? Me voy de aquel grupo y claro, donde encuentro algo que resuena y que pienso con esto puedo trabajar algo es con los tibetanos y con las iniciaciones tántricas que hay tal. Claro, esta gente trabajaba mucho el eje, las respiraciones, incluso llegaba a trabajar con el orgasmo y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, yo experimenté cositas de estas y tal. Cuando volví de la India, le llamé a esta amiga astróloga, justo después de haber tenido la experiencia, le llamo. Y le digo, hostia, yo no sé si es una iniciación, pero he recibido un guantazo aquí en el objetivo que pues, se parece bastante a la iniciación. Y dice, de aquí 10 años tendrás otra. Y dice, no, mierda. Otra más, no, por Dios. Pues sí, la última fue la rehostia. Perdón. De madrugada, como a las 4 o las 5 de la mañana. Me despierto como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza. Después, obviamente, de haber hecho todo ese trabajo de eje, con respiración, pranayama, mantra también, con toda una serie de mantras y tal, ¿no? Y de tener, o sea, de sentir bien cómo la energía se mueve por canales y tal, ¿no? Me despierto de madrugada como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza, unos pitidos en la cabeza. Horroroso, horroroso. Me voy al CAP por la mañana, ¿no? Porque no pude volver a dormir y además fue horroroso. Le digo, oye, que tengo insomnio. Me dice, te doy cita para tu... No, pero es que además tengo pitidos y me siento un dolor en la cabeza. Pasa, a urgencias, ¿no? Me atiende un médico así un poco tal y al final me dieron unos pastillitas. Ibuprofeno no, me dieron una pastilla para dormir pero yo a partir de ahí empiezo un calvario de noches sintiendo la columna que me arde, o sea, sintiendo corrientes en las manos y en las... Es decir, y desesperado. ¿Y qué hago? O sea, ¿dónde voy? Me hicieron electromiogramas, que no sé qué es unas pruebas que te hacen para ver si funciona bien tu sistema nervioso, que te ponen una aguja, te clavan una aguja con electrodos, te pasan corrientes por el brazo, te hacen mil judiadas, me hicieron resonancias magnéticas, me hicieron de todo. Y no me vieron nada. Todo bien. Y dicen, bueno, por lo menos descarto el ictus, ¿no? Pero yo ya en el CAP, aquella mañana, estaba en el CAP y el CAP se me iba y se me venía, ¿no? ¿Sabes? Y yo de pronto estaba así como algo me estaba pasando, algo me había afectado, digamos, la percepción en general, ¿no? Es decir, bueno, y empecé a tener episodios nocturnos de que no poder dormir, entrar en depresión, porque no es que no podía dormir, ¿no? Se entiende las corrientes eléctricas y todo esto. Y luego allí empecé a desarrollar toda esa sensibilidad, ¿no? Es decir, me sentaba al lado de un enchufe y sentía el campo magnético. O sea, a ver, tremendo. Y sentir que realmente, o sea, el cuerpo son... Y yo no puedo tocar el móvil, no lo puedo tocar con los dedos. La gente se ríe. Todavía.
Ahora, a día de hoy. A día de hoy no puedo, me duele. O sea, toco un ratito el móvil con el dedo y me queda una sensibilidad y un dolor en el dedo que no... Y fui a un tío que me diagnosticó y tal, me peleé con mi mujer, nos divorciamos, en fin, pasó de todo, ¿no? De iniciarte allá te fue para el culo aquí, ¿eh? O sea, Cuando sí, te la pegaron. O sea, me la pegaron. ¡no me lo deis! Me la pegaron bien. Entonces, y como bueno, yo también fui a un acupuntor y el acupuntor me dijo, no, tú tienes una subida de yang, el yang se te va para arriba, para la cabeza y tal. Y fue lo único que me dijo, mira, energéticamente veo que hay un problema de desequilibrio de energías. Y entonces me recomendó comer carne. Y empecé a comer carne y ahí empecé a sentir que me bajaba bastante la sensibilidad y empecé a volver de nuevo a dormir y tal y cual. Ahí el libro de Gopi Krishna, este libro que se llama Kundalini, para mí fue una salvación, ¿no? Es decir, sin saber bien qué me pasó. Y actualmente, bueno, ya ves que llevo la gorra por aquí. Normalmente no suelo ir con la cabeza descubierta porque tengo como una sensibilidad muy rara. Pero bien, y yendo a los dejé de ir a los budistas tántricos porque los descarté ya. Bueno, la cosa me había costado muy cara, ¿no? Empecé a ir a la meditación zen, ¿no? Y en el o sea, fíjate, o sea, está haciendo el camino de la conciencia, lo que... A hostias, perdón. Lo que toda la audiencia que está viendo el círculo, bueno, toda es una palabra, pero que estamos en búsqueda, ¿no? Que nosotros compartimos este camino de la conciencia y tal, y tú estás explicando, mira, te voy a contar mi cuento. Sí. Yo me divorcié, tuve que ir al CAP, me metieron el cable, ahora no puedo tocar el móvil. Entonces ahora lo de la audiencia se ven está pensando esto. ¿De verdad que me pongo a hacer yoga? Bueno, es a donde quieras llevarlo, ¿no? Es decir, y obviamente, pues yo he sido un autodidacta que he recibido guantazos por todos lados. Probablemente todo eso se puede hacer de forma mucho más armoniosa y más sostenida. Seguramente, no te digo que no. Pero bueno, yo las experiencias las tuve así, fueron experiencias muy fuertes, pero luego ya te digo, en el centro, cuando empecé a hacer meditación zen en el dojo budista, empecé a sentir que las meditaciones habían ganado, digamos, en calidad de experiencia, ¿no? Es decir, sentía precisamente como el eje, y de ahí saqué un poco la idea de la idea de la mente axial y la mente periférica, como la mente axial se expandía hacia la periferia, ¿no? Hacia la mente periférica, ¿no? Sentía como que eso podía... o sea, como que de pronto como, bueno, sentía, ¿no? Como ese silencio se podía... Es una expansión del campo central. Del campo central que ponía a la mente en suspenso. O sea, realmente la mente quedaba totalmente como bloqueada. ¿Cómo te diría? Es muy difícil de explicar, ¿no? Es decir, pero es como que la mente queda como absorbida, digamos, por esta experiencia, digamos, de tensión, ¿no? Que se proyecta hacia la periferia, ¿no? Claro, yo ahora después de todas estas experiencias y tal, y después de haber asentado un poco más todo esto y que todo esto se haya calmado realmente, porque se ha calmado un montón, ¿no? Incluso la sensibilidad. Claro, yo de pronto pienso, bueno, ¿yo ahora qué necesito, no? ¿Qué entorno necesito para poder vivir y respirar, digamos, a partir de esta experiencia? Y me volví de nuevo a la Rosa Cruz porque necesito de nuevo un campo sublime, un campo purificado, un campo de gente con un nivel vibratorio muy alto. Y pensé, deja de buscarlo, de intentar montarlo por tu cuenta, lo tienes ahí. En la casa. Y es mi casa. Y la sensación es que he vuelto a casa. Sí. O como dice el tango, siempre se vuelve al primer amor, ¿no? Pero la experiencia fue el corazón, la pelvis y la cabeza, los 3 santuarios. Y bueno. Hiciste como un tirachina, que digo yo. Te entró la energía, la sentaste y la reventaste. Fíjate, qué bueno. O sea, y yo tengo aquí ya 50 preguntas más. Tú tienes que ir al cumpleaños. Sí. Yo me quedo con lo de la mente axial, mente periférica, las 3 iniciaciones. Me he quedado todavía cómo las diferentes iniciaciones, tu perspectiva sobre eso. Después... Cómo las distintas tradiciones
pueden ayudar a desarrollar distintos aspectos del crecimiento, ¿no? Y la otra, si me permite, que él me ha dicho que escuchar y observar. Escuchar vale, observar ya es una técnica, y me lo quedo desde el inicio apuntado. Solo quería decir Sí. eso. Y otra que es, al final, que él se ha mantenido en el sadhana. Que no ¿Sadhana ha qué bajado es? los brazos, que mantiene las disciplinas. Pero Digamos sadhana, que ¿qué es? Es una palabra sadhana, yógica. sí, significa la disciplina espiritual. Ah, ok. La práctica. Y la práctica Ah. continua, y es como que la disciplina hace el hábito. Claro, Y a el pesar de hábito que crea tenía las disciplina. experiencias y tal, él trataba de sentarlas para continuar, claro. Claro, se ha mantenido en la disciplina. De ahí la importancia de estar en disciplina para mantener esa conexión en el ser y poder seguir evolucionando. Pero qué interesante el autodescubrimiento que has hecho. La hostia, de abogado. Sí, ¿no? O sea, la audiencia ya se ha olvidado, yo ya me he olvidado que hemos empezado, que él empezó todo esto con un abogado intentando cambiar de profesión. O sea, es algo, o sea, estabas en patentes y marcas, has dicho, si no recordaba mal, Sí, sí. y mira dónde acabaste. O sea, Bueno, gracias a ayudas que me han llegado de la mano, entre otros, de Jordi. ah, ¿no? sí. No, pero él, Ah, te lo tenías escondido. Sí, Pero- Este va iniciando a todo el mundo aquí. no, Activando. él no necesita ninguna ayuda. Al contrario, él está ayudando a muchas personas, está ayudando a la organización también de Yoga One Bueno, y con esta Pero- charla también. y tiene propósitos muy elevados en la vida, en muchos aspectos. Pero entre ellos está también contribuyendo a que el yoga se vaya integrando más en la vida, en las estructuras estatales, Ah, sí. en un trabajo de que pase a ser algo más accesible y regulado, ¿no? Entonces, bueno, una persona admirable con una tradición familiar espiritual y Justo el apellido, ¿no? y un Lo acaba de legado decir. almirall. Oh, mira ahí, sí, pero... Que y solo como último punto, y si no es demasiado extenso, me he quedado con esto de escuchar y observar. Y he dicho, muchos pueden llegar a escuchar, pero pocos observar. Ah, si no me lo puedes explicar un poco más. Bueno, al final aquí de lo que se trata es un poco de prestar atención, ¿no? Mira, el camino de Buda empieza con la recta visión, ¿vale? Son 8 estadios, ¿vale? Y el primero es la recta visión. La recta visión es lo que te lleva después al recto pensar. El recto pensar es lo que te lleva al recto hablar, al recto actuar, a los rectos medios de vida, etcétera, etcétera. Él construye, pero para mí ahí está la clave, ¿no? En la recta visión, ¿no? Y cuando intento explicar qué es la recta visión, yo realmente digo, bueno, observa y escucha qué es lo que está pasando, porque esto es lo que realmente te tiene que ocupar, ¿no? Que hay hambre en no sé dónde, una bomba en no sé cuántos, que tú tienes una hipoteca, que tú tienes no sé qué, tal y cual. Sí, está bien, es importante, ¿no? Tener conciencia de todo eso y todo. Pero eso no es tu realidad. Tu realidad está aquí y ahora, ¿no? Entonces, a partir del aquí y ahora y la observación del aquí y ahora es donde tú realmente puedes hacer todo este trabajo. Y el yoga al final te lleva aquí. Párate quieto y observa. Yo les digo a mis alumnos, mira, tengo el gran desafío, ¿no? De a vosotros que llegáis aquí con vuestros móviles, vuestra cabeza dispersa, tal y cual, llevaros a hacer una experiencia de que realmente podáis escuchar, podáis empezar a distinguir lo que está sucediendo dentro de vosotros, ¿no? Es decir, yo les prohíbo abrir los ojos en mi clase. Durante la práctica les prohíbo abrir los ojos. No tienes que mirar nada fuera. Escucha adentro y cuando estiras un brazo o doblas una pierna o lo que sea, observa qué está sucediendo a nivel energético, qué se está estirando, pero después respira ahí, observa qué se está activando ahí, ¿no? Es decir, porque tú tienes que desarrollar esa percepción interior. Y eso es un trabajo titánico, ¿no? Tal como te llega la gente, ¿no? Totalmente saturada de información, saturadísima de información que... Mira, una cosa que me di cuenta
y esto para las mamás, cuando te decían que los niños, los bebés tienen cólicos. Yo acabo de pasar con los cólicos. Es una no mierda. dejaba dormir. No son cólicos. Ah. ¿Sabes cuál es el problema del bebé? El problema del bebé es que cuando abre los ojos, escucha, ve, recibe tanto estímulo que queda atrapado por los estímulos y se agota. Y lo que está llorando es de agotamiento, no tiene ningún cólico, lo que está es agotado. Bueno, puede ser que alguno tenga algún cólico, pero... Bueno, pero tenía gases por un tubo, atrapados. Puede ser que también tenga gases. Pero es decir, observa, es decir, el bebé en realidad lo que le pasa en la mayoría de los casos, o al menos en mi hija era así, clarísimo, estaba sobreestimulada porque de pronto había abierto los ojos y estaba observando el mundo, le llegaba tanta información que no podía dejar de percibir. O sea, el percibir es... ¿cómo se llama? Es dopamina, o sea, tal cual. Sí, ¿no? Y entonces no puedes cerrar los ojos y observar porque estás completamente externalizado, ¿no? Oh, me acabas de dar una clave. Entonces, coge al bebé y enróllalo con una mantita o con una... Redúcele los... Baja la luz, redúcele estímulos. Y verás cómo se te queda dormido, porque lo que le sucede al bebé es que está agotado de tanto percibir. Fíjate, es que mi bebé ahora está en ese punto justo, o sea, estamos buscando soluciones por todos lados, le está mirando, y me lo acaba de... me agradezco un montón. O sea, mi bebé, o sea, cuando empezó con los cólicos, él me salvó con los cólicos. Nos dio un té, ¿qué tal? Ella empezó a tomar, ella estaba tomando té para cólicos, pero no en la cantidad que le dijo la chica. Entonces tomó en esta cantidad y los cólicos se fueron. Y pasó de cólicos a esto. Que cuando pilla el sueño, si está cerca nuestro, duerme y duerme profundamente por la noche, pero cuando es del día, si cierra los ojos, a los 3 minutos los está abriendo y empieza... Estímulos. Y yo, ¿qué coño? Y aparte él se queda observando mucho y ahora me cayó la tecla con esto. Claro, y de pronto... Que lo de adultos hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Sí. Una cuna que tape un poco también de poder bien. Claro, fíjate que yo en el biohacking soy biohacker porque me rompí la columna por 3 partes, bueno, y me dediqué a la longevidad. Y claro, estudiamos mucho el proceso de dormir, es clave. Yo ahora estoy durmiendo fatal, ¿no? Pero por una razón externa que amo mucho. Y el dormir, ¿no? O sea, todo el ritual que hay que hacer para bajar de los estímulos, adiós, interacciones, luces, la frecuencia que tiene la luz que está emitiendo, que no tenga una frecuencia que esté azuladas. Rojas, exacto. Claro, que no tenga una frecuencia azulada. Rojo, sí. O sea, un montón de cosas que no nos damos cuenta de que quizás viene el deje desde muy pequeño de cómo absorbemos la información. Sí, bueno, y que al final la vida es esto, o sea... o sea, consumir información, consumir estímulos. Y vamos con esa rueda, esa velocidad. Es que vamos con esa velocidad a la cama. Claro. Y me acuerdo que también pasa al revés, ¿no? Que cuando lo aprendí con Alexis, racionero, Ajá. que vino aquí a hablar de la Kundalini, él decía, aquí todo el mundo practica yoga tal y se deja el Savasana, ¿no? El final. Claro. Y yo digo, pues yo soy uno de esos, yo no tengo tiempo para hacer el final. Y dice, ¿seguro? Y digo, ¿por qué? O sea, ahí, acuéstate. Eso, ya está, yo ya he hecho el estiramiento y tal. Y dice, no, coño, que es lo más importante, el bajar la energía, ¿qué tal? Y lo explicaba. Sí. Mira que 15 años de yoga y nunca había caído en eso. Este autor del que hablaba, el coreano Byung-Chul Han, que ha sido princesa de Asturias ahora, tiene un libro maravilloso, que se llama La desaparición de los rituales. Y es tremendamente interesante. Y esto ya lo dejamos para la próxima. Venga. Los rituales. Hoy hemos tenido a Joan Almirall, una persona sabia, un realmente maestro de conciencia y crecimiento, y hemos hablado sobre las tradiciones místicas, hemos hablado sobre el poder que tienen las distintas tradiciones espirituales, también sobre el campo de percepción, sobre el eje, sobre
la importancia de la disciplina y Sobre la hemos visto cosmología. sobre astrología, cosmología y sobre todo su experiencia, ¿no? Porque una de las cosas de los maestros es que son ejemplo y cómo ha sido su experiencia espiritual. Así que gracias, Joan y Rudy, Muchas por gracias. promover esto, por todo lo que hay detrás. Si queréis más de este contenido, queréis seguir creciendo, conectando la conciencia, suscribiros, darnos un like también y os esperamos en la siguiente aventura. Y te estamos dejando todos los contactos de Joan en la descripción. Sobre todo, échale un ojo al libro, que aunque el amigo no ha entendido nada, quizás tú sí que entiendes este proceso y te sirve mucho, aunque creo que tu amigo ya le ha anclado la tecla de algo que le pueda activar de aquí a un año. Muchas gracias. Esperemos. Gracias a vosotros. Gracias, Joan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y lo Surprise, de la surprise. electrosensibilidad. Ahí No quedó, es- sí. Hostia. Claro, puede ser que como te habías activado. Sí. ¿Y será que le pasa a las demás personas? Porque ahora está habiendo un boom de electrosensibles. Aparte de que la tecnología, el abuso que estamos teniendo, ¿no? El tío que me lo diagnosticó me dijo que se le habían